¿Por qué le menciono esto, concejal? Porque, por ejemplo, Clever Carrión, que fue fundador de la Unidad Antisecuestro y Extorsión UNACE, explicaba que este tipo de ordenanzas no suelen ser fructíferas, según él, en otras ciudades del país, como por ejemplo Guayaquil y Santo Domingo. Por eso le preguntaba si en otras ciudades, en vez, no es que se ha erradicado y de hecho han aumentado los delitos en motocicletas. ¿Cómo asegurar que en Quito señor, va a no ser lo contrario? Ex jefe de la UNACE, no lo sé. Yo me refiero a lo que el comandante de policía del Distrito Metropolitano de Quito, el general Wilson Pavón, me ha indicado y me ha mandado los informes. No sé el señor de la UNACE que ha aumentado, pero esta es la primera ciudad que realmente pone en sus ordenanzas la restricción, porque había la resolución de la ANT, y por eso digo, y la resolución de la ANT era nacional, pero desafortunadamente autoridades en diversas ciudades consideraban que la resolución era ambigua y que no se podía sancionar con ella. Entonces, claro, por eso es que estamos nosotros haciendo ordenanza. Estamos diciendo, ya, no, aquí en esta ciudad ya basta de ambigüedades y basta de malas interpretaciones. Aquí las cosas claras. Y las cosas claras son que no se va a permitir que haya dos personas en moto. ¿Y por qué? Por las razones que he dicho. Porque obviamente eso es lo que nos ha dicho la Policía Nacional, que él creería a la Policía Nacional. Repito, no sé el caballero ex de la UNACE de dónde habrá sacado sus cifras, debe saberlas, pero yo me refiero a los jefes. Yo me refiero, si un general de la policía, que es comandante del Distrito Metropolitano de Quito, me señala aquello y me envía los informes, le creeré a él, ¿no es cierto? Bernardo Abad fue el proponente de esta ordenanza municipal y le damos la cordial bienvenida. Ya lo tenemos en pantallas. ¿Cómo está, concejal? Qué gusto tenerle en La Otra Verdad, transmitido a través de En Retrospectiva. Saludos cordiales, Víctor, y un gusto estar aquí para absorber todas las inquietudes tuyas y de los ciudadanos. Total, son mis mandantes y estoy aquí para responder a mis mandantes. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, concejal. Y para arrancar en materia, concejal, ¿cómo llegó el Distrito Metropolitano de Quito a esta situación de inseguridad para que desde el Consejo aprobaran esta medida para prohibir a 2 o más personas que transiten en motocicletas? Voy a poner en contexto porque bien vale la pena pues explicarlo desde el inicio. Desde hace alrededor de 2 años, había una inquietud, un clamor ciudadano para que se restrinja 2 personas en moto. ¿Por qué? Porque obviamente ya habían comenzado robos, asaltos, no sicariatos todavía, pero robos, asaltos a ranches, y básicamente causados por 2 personas en moto. De ahí que en ese momento, cuando estaba de director de la Agencia Nacional de Tránsito, quien es ahora pues el asambleísta Adrián Castro, él emitió una resolución nacional de la ANT que determinaba y restringía la capacidad de personas en una moto a una, con excepciones, por supuesto. Esta resolución está vigente, pero desafortunadamente autoridades en buena parte de las ciudades del país consideraron que era ambigua y que por esa resolución no se podía sancionar. La cosa no tiene que ser así. Así que, obviamente, considerando que hay que evitar que haya ambigüedades, que haya malas interpretaciones, que ciertas autoridades no quieran acatar lo que mandaba una resolución, yo propuse, como mi iniciativa, crear esta ordenanza que básicamente dice lo mismo. Es decir, la restricción del número de personas en moto a una, con claras excepciones. Estas excepciones son cónyuge conviviente en unión de hecho, hermanos o hijos del conductor, personas con discapacidad, adultos mayores, menores de 12 años y los servidores públicos que, en sus funciones y con motos institucionales, puedan circular. Refirámonos, bomberos, agentes de tránsito, policía, fuerzas armadas, etc. Entonces, esto lo que pretende es reducir los índices de inseguridad y la percepción de inseguridad, porque no solamente son los índices de inseguridad. En este momento, creo que a todos nos pasa que cuando vemos a 2 personas en moto nos asustamos y eso nos genera una percepción de inseguridad. De hecho, también queremos reducir aquello. Entonces, hay ya esta restricción que estará vigente, creo que desde el día de mañana, porque tiene que inscribirse en el registro oficial, como siempre. Y de ahí, yo estoy saliendo, lo comento incluso como una primicia informativa, a reunirme con el director de la Agencia Metropolitana de Tránsito para determinar cómo se van a realizar los operativos. Antes de ir a los operativos, precisamente antes de ir a los operativos,
¿qué medidas se tomaron qué estudios técnicos se tomaron para aplicar esta medida? Muy simple, los estudios que nos envió la Policía Nacional, los detalles de cómo y cuántos delitos se cometen por dos personas en moto. Estudios técnicos no me saldrán de que resulta que la moto sirve para eso. Ojo, no estamos estigmatizando a los motociclistas, mucho menos, no. La gran mayoría de motociclistas son personas honestas, rectas. No queremos tampoco afectar la producción ni tampoco el transporte, porque en muchas partes obviamente la motocicleta es un transporte. Pero es clarísimo lo que dicen las estadísticas y los números acerca de la delincuencia, acerca de acuerdo con las estadísticas, pero concejal, me refiero a qué estudios, por ejemplo, de alguna universidad, de alguna ONG, de algún organismo internacional se tomaron para aplicar esta medida. No he sabido que para tomar una medida de una ordenanza se requieran estudios internacionales. No he sabido de alguna universidad que para tomar una Ecuador, medida de una ordenanza te tenga que intervenir una universidad. Nosotros estamos de acuerdo con las informaciones y los datos que nos da el ente rector de la seguridad nacional, que es la Policía Nacional, que en sus datos a nivel nacional y específicamente en sus datos a nivel de Quito, Distrito Metropolitano, nos han indicado que buena parte de los delitos que se cometen en esta ciudad son cometidos por dos personas en moto, y por pedido de ellos, entre otros grupos sociales, por supuesto, nos dijeron, por favor, la forma de reducir, no eliminar, no dejar en cero, pero una forma de reducir los índices de inseguridad es justamente con esta restricción. Y por eso es que hemos hecho eso. Repito, no he sabido, no tengo la normativa, a menos de que yo esté equivocado, de que para generar una ordenanza se requieran estudios internacionales estudios de nacionales o de universidades. En muchas ocasiones nos sirven. O sea, les ponía como ejemplo estudios de universidades ecuatorianas o de instituciones ecuatorianas o de otros países, no necesariamente de otros países, sino estudios en general. Pero en todo caso, ¿por qué le menciono esto, concejal? Porque, por ejemplo, Cleber Carrión, que fue fundador de la Unidad Antisecuestro y Extorsión, UNACE, explicaba que este tipo de ordenanzas no suelen ser fructíferas, según él, en otras ciudades del país, como por ejemplo Guayaquil y Santo Domingo. Por eso le preguntaba si en otras ciudades, en vez, no es que se ha erradicado y de hecho han aumentado los delitos en motocicletas. ¿Cómo asegurar que en Quito va a ser lo contrario? Ex jefe de la UNACE, no lo sé. Yo me refiero a lo que el comandante de policía del Distrito Metropolitano de Quito, el general Wilson Pavón, me ha indicado y me ha mandado los informes. No sé el señor de la UNACE que ha aumentado, pero esta es la primera ciudad que realmente pone en sus ordenanzas la restricción, porque había la resolución de la ANT, y por eso digo, y la resolución de la ANT era nacional, pero desafortunadamente autoridades en diversas ciudades consideraban que la resolución era ambigua y que no se podía sancionar con ella. Entonces, claro, por eso es que estamos nosotros haciendo ordenanza. Estamos diciendo, ya no, aquí en esta ciudad ya basta de ambigüedades y basta de malas interpretaciones. Aquí las cosas claras. Y las cosas claras son que no se va a permitir que haya dos personas en moto. ¿Y por qué? Por las razones que he dicho. Porque obviamente eso es lo que nos ha dicho la Policía Nacional, que él creería a la Policía Nacional. Repito, no sé el caballero ex de la UNACE de dónde habrá sacado sus cifras, debe saberlas, pero yo me refiero a los jefes. Yo me refiero si un general de la policía, que es comandante del Distrito Metropolitano de Quito, me señala aquello y me envía los informes, le creeré a él, ¿no es cierto? Porque estamos obviamente conversando con el ente rector de la seguridad y obviamente con quien dirige la seguridad de la Policía Nacional en la ciudad. A eso me refiero. Por ejemplo, en el año 2023, concejal, en Guayaquil el 90% de los delitos fueron cometidos en motocicletas y la Guayaquil ya aplicó esa medida hace varios años. Por eso iba mi pregunta. No la aplicó. Perdóname, Víctor, no la aplicó. Están basándose en la resolución de la ANT. No tiene una ordenanza clara y directa como esta. Por eso es que nosotros tomamos la decisión de hacer ordenanza. Esto, repito, que es casi lo mismo que dice la resolución, para que no haya ambigüedades, para que no haya malas interpretaciones. Por eso tomamos la decisión. Entonces, claro, lo que pretendemos aquí es
reducir los índices de inseguridad. Repito, no estamos en la onda de que se va a terminar la inseguridad, no, pero en algo tenemos que hacer para, desde el municipio también, apoyar a la seguridad ciudadana. Y esta consideramos que es una de las formas. Que hay más, por supuesto que hay más, pero Concejal, vamos poco a poco. La Agencia Metropolitana de Tránsito está en la capacidad de poder hacer todos los controles y operativos para precisamente garantizar que 2 o más personas no se movilicen en una motocicleta. Las competencias de la Agencia Metropolitana de Tránsito y de todos los agentes civiles de tránsito del país son justamente regular, controlar los vehículos, el transporte y la movilidad en una ciudad. Así que no estamos desviando de ninguna de sus competencias, simplemente estamos ratificando una competencia. Pero está en la capacidad dentro de la ordenanza, de poder controlar en todo el distrito metropolitano de Quito. Vamos a tratar, hay 2.000 agentes de tránsito, habrá que ver cómo se hace, por eso mismo voy a tener la reunión. Y de ahí, además de la ordenanza, se exhorta, no podemos obviamente obligar, pero se exhorta a que los operativos se hagan en conjunto. Se vienen realizando los operativos CAMEX, además, los operativos conjuntos entre AMT, entre Policía Nacional, entre Fuerzas Armadas, cada uno en su competencia. Entonces, estos operativos que ya se vienen realizando van a tener un elemento más de control, uno más de control, que es el que no haya 2 personas en moto, porque la Agencia Metropolitana de Tránsito tiene la competencia del control de licencias y matrículas. La Policía Nacional, el control, y puede pedir identificaciones a los ocupantes de una motocicleta o de cualquier vehículo o de cualquier ciudadano. No se diga en esta época que estamos en esta emergencia y estamos en este conflicto interno. Y Fuerzas Armadas tiene la competencia para el cacheo y, si es del caso, el decomiso, si es que hay armas de fuego que están en poder de ciudadanos. Entonces, estos controles conjuntos, estos operativos conjuntos, buscarán, entre otros, el control de 2 personas en moto, porque se vienen realizando los operativos. Y eso es lo que se pretende, exhortar para que dentro de esos operativos también haya el control de 2 personas en moto. Pero claro, también requerimos el apoyo ciudadano. El apoyo ciudadano en el sentido de que, vea, si está yendo con el pana al trabajo, no puede hacerlo porque va a tener problemas. ¿Para qué ir a recibir una sanción? No lo haga. Puede llevar a la esposa, por supuesto. Puede llevar a su hijo, por supuesto. Puede llevar a su papito de la tercera edad, por supuesto. Puede llevar a su conviviente, por supuesto. Puede llevar a una persona con discapacidad, por supuesto. Son las excepcionalidades. Y hay una excepcionalidad más en la ordenanza. Permite al alcalde que... En esta excepcionalidad para las parejas, concejal, o sea, una persona tendría que llevar su registro notariado de que está en unión de hecho o sí, el acta de matrimonio, o sea, necesariamente no, tendría que llevar una copia. Sencillamente uno muestra la cédula y dice casado con. Yo tengo la cédula, es una identificación indispensable, no es que no la llevamos, pues la llevamos todos. Y en la unión de hecho, no se diga en estos momentos cuando la policía, por esta situación de conflicto armado interno, siempre está pidiendo identificación. Lleve la cédula. No es mucho lío. Es mi hijo, por supuesto, lleve la cédula. Es mi hermano, lleve la cédula. Entonces, tampoco busquemos la quinta pata al gato. Lo que sí está claro es que esto fue un clamor ciudadano. No de ahora, de hace tiempo. Y por eso es que la ANT emitió esa resolución. Y esa resolución, obviamente, repito, no se estaba aplicando debidamente porque consideraban algunas autoridades que era ambigua, que no era clara, que no se podía sancionar. Ya está, con esto, por lo menos en Quito se acabó. Ahora sí, tenemos nosotros que hacerlo y tiene la obligación los agentes de tránsito de hacerlo. Así de claro, no hay dudas. Dejamos las ambigüedades, dejamos las malas interpretaciones. Los agentes de tránsito, concejal, en el supuesto caso de que, por ejemplo, detienen a una moto que está con 2 ocupantes y esa moto, digamos, es de un delincuente, ¿cómo va a actuar en ese caso el agente metropolitano de tránsito si no tiene un arma, si no tiene una dotación efectiva para poder contrarrestar al delincuente? A ver, primero no se sabe si es delincuente, porque obviamente el agente de tránsito no puede saber aquello. Por eso es que estamos diciendo y exhortamos, y está ahí, que se hagan operativos conjuntos. Pero vamos al caso. Se detiene en un operativo conjunto a 2 personas en moto. Y esta moto, obviamente, digamos, de estas 2 personas, y uno de ellos, con la policía al lado, por supuesto,
registra antecedentes penales. Eso ya es un problema de la Policía Nacional. Para eso son los operativos conjuntos. Y resulta que además tienen armas de fuego. Ahí está el oficial de Fuerzas Armadas para retener al sujeto y además decomisar el arma de fuego. Por eso los operativos conjuntos. Pero cuando no sean los operativos conjuntos, concejal, ¿cómo podría actuar el agente? Discúlpame, no te di la última parte. Cuando no sean los operativos en conjunto, tanto Agencia Metropolitana de Tránsito con la Policía Nacional, si solo está el agente de tránsito y tiene este caso de haber detenido por mala suerte a 2 delincuentes, ¿cómo podría actuar? ¿Y cómo sabes que son delincuentes? No llevan el membrete de delincuentes, lo único que llevan es, porque eso no se puede saber. ¿Cómo se sabe que son delincuentes? Porque yo digo, en el supuesto caso de que sean delincuentes, o sea, ese rato los detienen y ese rato, digamos, sacan el arma y lo amedrentan al agente de tránsito. El agente de tránsito no tiene la competencia y no tiene los elementos y las herramientas para determinar si una persona tiene antecedentes. Eso solo lo puede saber la Policía Nacional. Lo que ellos van a verificar es, ¿tiene usted tan 2 personas de moto? 2 personas de moto. Usted no puede hacerlo, usted va a ser sancionado, señor. Nada más, hasta ahí puede llegar. Claro, pero antes de sancionarle, usted sabe, el delincuente no sale a la calle a pensar en que va a ser sancionado, sino va a delinquir. Entonces, esa es mi pregunta. ¿Se ha pensado en ese aspecto del agente de tránsito que no está dotado con un arma para, en ese supuesto caso, de combatir a unos 2 delincuentes? Operativos conjuntos. Repito, por eso van a salir en operativos conjuntos cuando se realicen este tipo de operativos de control de 2 personas de moto, entre los múltiples operativos y entre las últimas... o sea, eso va a ser siempre, operativos conjuntos siempre. Conjunto. Se tratará de que sea en la mayor parte posible, sí, por supuesto. Trataremos de que sea siempre, para evitar este tipo de incidentes. Por eso mismo planteamos eso, por eso mismo exhortamos en la ordenanza. Pero ojo, lo que buscamos es que se reduzca la inseguridad y los índices de inseguridad. Claro, hay una serie de acciones fortuitas que pueden pasar y una serie de acciones que pueden ocurrir, por supuesto, pero no hemos regulado y no hemos creado una ordenanza para las excepciones, hemos creado una ordenanza en términos generales y en la ordenanza está clarísimo, exhortamos a que se coordine con las otras empresas, instituciones de seguridad nacionales. Para eso vamos, es decir, de eso se trata. Porque claro, en este momento hay que enfrentar a la inseguridad, a los delincuentes, a los narcotraficantes, pero hay que enfrentarlos en conjunto. No se pretende, ni se busca, ni se querrá, y no lo vamos a hacer de que solamente la policía, de los agentes de tránsito, sean los que lleven, obviamente sean atacados o puedan ser afectados, incluso en su integridad física, por los delincuentes. No, por eso los operativos. Y eso se tiene que hacer, pero también ayudemos, los quiteños también ayudemos. De lo que se trata, hay que identificar quiénes están dentro de la excepción. Aquí tiene usted el documento, sencillo como eso. Y así se van a ir tomando acciones, por supuesto, para que sean efectivos estos operativos. Ahora bien, Darío Paladines, quien es representante de la Asociación de Motociclistas del Ecuador, aseguró que la medida no ha ayudado a reducir los índices delictivos, pues se ha aplicado desde una visión política y no técnica. ¿Qué le podría responder al dirigente de la Asociación de Motociclistas del Ecuador? Que esa es su opinión. Nada más, esa es su opinión. De acuerdo. Y, concejal, antes de finalizar, ¿no se está atacando las consecuencias, o sea, los delitos en motocicletas, las extorsiones, y se está dejando de lado las causas que se producen para que una persona vaya a delinquir? Por supuesto que sí, estamos atacando este rato las consecuencias, pero es porque ya los procesos están dados, ya está generado la inseguridad. Pero eso es un tema de que nosotros como Consejo del Distrito Metropolitano de Quito no tenemos la competencia, tenemos una competencia mínima para contrarrestar. En el caso de los gobiernos autónomos descentralizados y los entes de seguridad locales, lo que tenemos es la competencia de la prevención del delito, no obviamente la coerción del delito. Eso lo tiene que hacer la Policía Nacional. En este caso, nosotros no estamos ni coercionando al delito, lo que estamos es previniendo un delito. ¿Cómo previniendo un delito? Haciendo lo que nos corresponde, es decir, prevención,
Si hay dos personas en moto, evitamos de que, si es que es del caso, por supuesto, si son delincuentes, controlarlos a tiempo. Pero ese es un tema nacional. Lo que sí nos corresponde, y estamos en deuda con los quiteños, es que debemos reactivar más la economía, que debemos nosotros generar más fuentes de empleo, no como municipio, no, en lo absoluto, pero hacer la política pública para que haya mejoras para la inversión, para que haya, obviamente, pues, que Quito sea más atractivo para que venga la inversión extranjera, la inversión local, para que haya más facilidad a que las empresas puedan aquí crearse, para que pueda haber más trabajo. Eso sí tenemos que hacer, eso es lo nuestro, pero ante un hecho real que está ocurriendo y que está generando inseguridad, esa es también nuestra responsabilidad, y en este caso, a mi criterio, eso es lo que se ha hecho. Si hay personas que están en contra, hay personas, tienen todo el derecho, pero ese es un tema que obviamente tiene que, se tiene que dar este debate ciudadano. Pero el debate ciudadano sobre dos personas en moto se viene dando desde hace tiempo, y ya es una resolución de la Agencia Nacional de Tránsito, y con la resolución nadie decía nada. Este rato que hay una ordenanza que ratifica esa resolución, empiezan los cuestionamientos, pero ya hay una resolución por 2 años, que repito, estaba medio ambigua, supuestamente, que estaba medio mal interpretándose. Ya está, con esto está claro. Que hay opiniones en contrario, está bien, hay opiniones en contrario. ¿Por qué no fueron, obviamente, a comentarlo en el momento dado en la ordenanza? Esta ordenanza fue aprobada por la mayoría del Consejo, y algo interesante, y lo voy a decir y públicamente, creo que para todos, la mayoría es sabido, que yo nada tengo que ver con el correísmo, y que es más, yo estoy de la otra orilla, y lo hemos comentado y lo hemos dicho públicamente con el señor alcalde. Señor alcalde, usted y yo tenemos diferentes políticas ideológicas, estamos de orillas opuestas, pero en este caso, y lo digo y felicito, el alcalde, la señora vicealcaldesa, presidenta de la Comisión de Movilidad, y el grupo de concejales de la Revolución Ciudadana votaron a favor, porque se dieron cuenta que esto no es un tema político, no es que políticamente a mí me va a afectar o me va a beneficiar, no, esto lo que buscamos es que beneficie a los ciudadanos, que es lo importante, porque más allá de cualquier ideología o partido político, está Quito y los quiteños, y tenemos que legislar más allá de concepciones políticas ideológicas por Quito y por los quiteños, y esta ordenanza lo ha demostrado, al punto que, repito, la mayoría de concejales votó, y el grupo de concejales de la Revolución Ciudadana, incluido el alcalde y la vicealcaldesa, votaron, porque todos estamos de acuerdo que esto es algo que esto supera las ideologías y los partidos políticos, es la ciudad y la seguridad y las necesidades de Quito y de los quiteños. Concejal, no quisiera desaprovechar la oportunidad para preguntarle acerca de la evolución de la violencia en el Ecuador. Si uno mira, en el año 2006 había 18 muertes por cada 100.000 habitantes. En el año 2017 bajaron a 6 muertes por cada 100.000 habitantes. En el año 2022 subió a 24 muertes por cada 100.000 habitantes, y en el año 2023 se fue a 44 muertes por cada 100.000 habitantes, lo cual nos convirtió en una de las 5 naciones más peligrosas a nivel mundial. Desde su perspectiva, ¿a qué se dio esta evolución? Que por un lado se bajó hasta el año 2017 a 5 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, y ahora en el 2023 tuvimos 44, y este año no va a distar mucho, quizás lleguemos a unas 38 o 40 muertes violentas, así como va la proyección nacional. Narcotráfico y delincuencia organizada, narcoterrorismo y narcopolítica. Han sido las apreciaciones. Esas son las razones, es clarísimo. Muy concreta la respuesta. Han sido las apreciaciones del concejal Bernardo Abad, proponente de la ley de la ordenanza municipal que prohíbe 2 o más personas circular en motocicletas, a quien agradecemos por haber estado en el espacio, seguros de contar con su participación en futuros análisis, diálogos y debates de la coyuntura de la capital de los ecuatorianos y, por supuesto, del Ecuador. Siempre un gusto, y sobre todo cumpliendo con lo que manda la ley. Tengo yo que rendirle cuentas a mis mandantes, los quiteños, no a políticos, no a personas que quieren boicotear y torpedear acciones. A los mandantes, a ustedes mandantes me debo, y a ustedes les rindo cuentas.